¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches a los presentes. Un saludo al Círculo de Abogados del Perú y también a los presentes que están conectándose a la sesión. Bien, estimados, esta sesión justamente tiene por objeto abordar un poco ya la parte relacionada al acceso a los recursos, ¿no? Y en específico damos inicio justamente al acceso de lo que corresponde a los recursos forestales, ¿no? Bajo ese alcance, entonces, ¿no? El logro de esta sesión es abordar un poco la tramitología que existe en materia de la legislación forestal. Para ello, obviamente, vamos a hacer uso de la propia Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sobre todo su reglamento, ¿no? Involucra, obviamente, el acceso al recurso forestal, las diversas metodologías, evidentemente, que existen, los diversos procedimientos también para acceder al mismo. No se escucha nada, disculpen, ¿se puede escuchar? ¿Me confirman, por favor? Doctor, si se escucha el audio, parece que es la red de mi estimado Miller. Ok, muchas gracias. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? En esa línea, entonces, ya habíamos reflexionado en la sesión pasada que el tema forestal justamente tiene varios retos, ¿no? A nivel climático, a nivel de políticas públicas, a nivel de gobernanza, y evidentemente uno de los retos también que podemos justamente mencionar era el tema del acceso a la competitividad del mercado de la madera, ¿no? Y otras formas, obviamente, del acceso al recurso forestal en sí mismo. Entonces, sobre la base de esto, ¿no? La sesión del día de hoy justamente va a tener por logro abordar un poco, ¿no? Los aspectos relacionados a estos derechos obviamente en materia específicamente forestal, y en base a ello justamente abordar un poco la regulación que existe. ¿Ok? Bien. Eh, Primero que nada es importante, pues, enlazarnos, ¿no? O encuadrar qué es exactamente lo que estamos hablando cuando, pues, mencionamos el recurso forestal en sí mismo, ¿no? Toda vez de que existe en la legislación, concretamente en los artículos 5 y 6 de la ley forestal, dos aspectos bastante importantes de tomar en importancia, ¿no? Por un lado está justamente el término patrimonio, ¿no? Y por otro lado está el término recurso. Estas palabras evidentemente son de suma relevancia porque nos van a desencadenar diversas consecuencias que vale la pena mencionar. La palabra patrimonio, ¿no? A nivel jurídico, ¿no? Devina justamente de un tema relacionado a la pertinencia y la titularidad de una cosa o objeto. Pero si lo queremos ver desde el lado constitucional y justamente enlazarlo, ¿no? En lo que corresponde al tema de el recurso en sí mismo desde una mirada netamente constitucional, es que justamente tendríamos que partir desde la mirada del artículo 66 de la Constitución, ¿no? Este artículo, pues, justamente habla de la patrimonialidad de los recursos naturales y precisa que la patrimonialidad de estos justamente corresponde a la nación, es decir, recae en todos nosotros, ¿no? Bajo ese alcance, como el patrimonio forestal es un tipo de patrimonio de recurso natural, estamos hablando que cuando la legislación hace alusión al patrimonio forestal, está también haciendo alusión justamente a la titularidad que existe por parte, obviamente, de todos nosotros, o sea, de la nación, sobre la base de estos recursos, ¿no? Tal es así que, evidentemente, pues, no por ello no resulta casualidad de que incluso exista un canon forestal, debido a que la forma en cómo se retribuye la nación, es decir, todos, se da a través de diversos mecanismos, entre ellos justamente el canon. Pero bajo ese alcance, entonces, ¿no? El artículo 5 de la ley forestal justamente hace alusión a que el patrimonio forestal va a comprender una serie de elementos de la naturaleza que pueden ser evidentemente ecosistemas forestales, ¿no? Pero también obviamente otros ecosistemas de vegetación silvestre. Esto es de suma relevancia, pues, sobre todo cuando pues, se aborda el tema de delitos, ¿no? Delitos forestales, porque justamente los términos que desarrollan la tipología del delito en materia forestal justamente hace alusión a la afectación del patrimonio forestal, ¿no? Por tal motivo, patrimonio forestal o afectación del patrimonio forestal no es simplemente un incendio que se produce en un bosque, sino que evidentemente también puede ser la quema que se realiza en alguna vegetación arbustiva, ¿no? Pastizal y demás, o un humedal, que también obviamente incluye patrimonio forestal no maderable arbustivo, y que en base a ello evidentemente se trata de una afectación
que se entendería, se está generando a todos nosotros, ¿no? El Estado es quien representa, pero finalmente todos los estamos viendo afectados respecto a este recurso que evidentemente al pertenecernos, pues, y perderse, pues ha generado justamente un daño, ¿no? Entonces la idea justamente de patrimonio apunta por ese lado, ¿no? Aborda justamente la titularidad de la nación y sobre la base de ello justamente los aspectos para la retribución por el aprovechamiento. De igual forma, pues patrimonio forestal incluye también el recurso de fauna silvestre que se aloja dentro del mismo, ¿no? Si bien es cierto, el patrimonio fauna silvestre por sí mismo, ¿no? Es un elemento sustancial con una regulación específica, está centrada en el 019-2015, pero también es importante considerar que afectación justamente o la forma de manejo del patrimonio forestal va a incluir, según sea el caso, ¿no? Algún tipo de gestión que pueda darse también con la fauna silvestre. Y la misma situación involucra justamente la diversidad biológica forestal y de fauna silvestre que lo aloja. Entiendes esto como un todo, es decir, como un ecosistema. Misma situación obviamente involucra lo que son las plantaciones forestales, pero las plantaciones forestales devenidas justamente de tierras de dominio público. Es decir, pues aquellos derechos que se otorgan por parte del Estado hacia los privados, no sé, terceros, para poder justamente desarrollar plantaciones con fines maderables o no maderables, según sea el caso, siempre y cuando justamente formen parte del dominio del Estado, ¿no? La pregunta es, ¿qué sucede, evidentemente, si hay una afectación en un territorio de dominio privado y este es un patrimonio, bueno, y esta es una plantación? Bueno, indudablemente la afectación va a existir, ¿no? Pero para efectos justamente de la legislación forestal, pues solamente abordaría, ¿no? Cuando se afecte algún recurso que está justamente o que forma parte del bien jurídicamente protegido, sin perjuicio, evidentemente, pues de que el privado pueda recurrir por la vía judicial u otra alternativa, ¿no? Para justamente el resarcimiento de la afectación de la parcela que haya sido afectada por algún incendio y demás, ¿no? Que es justamente la vía civil. Bien, misma situación obviamente involucra que dentro del concepto de patrimonio están también alojados los servicios ecosistémicos que proveen los recursos forestales y de fauna silvestre, y también evidentemente las tierras de capacidad mayor forestal y tierras evidentemente de capacidad mayor para protección, ¿no? Recordemos que este tipo de aspectos justamente van a ser identificados, ¿no? En función obviamente de lo que corresponde a la zonificación forestal respectiva, ¿no? Y de igual forma también que la legislación ha establecido de forma, por así decirla, ¿no? Separada o ha visibilizado, ¿no? El paisaje del ecosistema forestal, ¿no? Hemos visto en la sesión pasada, en realidad forma parte de un servicio ecosistémico que provee el bosque, pero que en función evidentemente de la importancia, ¿no? De la belleza paisajística, como ustedes están viendo quizás en las imágenes de abajo, ¿no? La primera, por ejemplo, justamente tiene por objeto obviamente un objeto de protección bastante importante, ¿no? Bajo esa lógica, entonces, pues las plantaciones forestales en predios privados, comunales y sus productos, obviamente, se van a considerar evidentemente recurso forestal, pero no así patrimonio forestal y de fauna silvestre. Esto toma lógica debido a que, pues, estas plantaciones, ¿no? Al ser considerados justamente elementos comerciales de un privado, pues no atañen evidentemente a la intervención pública y por tanto, obviamente, no forman parte del ámbito de patrimonialidad de la nación representada en el Estado. Por su parte, ¿no? Hablar de recurso forestal sí es justamente un tema bastante interesante a tomar en consideración porque el recurso justamente se habla ya de un aspecto general. Eh, el recurso también obviamente está alojado, ¿no? Una parte inicial en la propia Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 66, como hemos mencionado, habla así de patrimonio de la nación, pero también habla del recurso. Concretamente, el artículo 66 habla de que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Bueno, patrimonialidad ya hemos dicho, ¿no? Es un objeto justamente donde recae la titularidad en un colectivo o en un titular en particular. En este caso, somos todos nosotros como nación. Pero recurso, la palabra recurso, apunta más que todo a la posibilidad de aprovechar un elemento natural. ¿Ok? Por tal motivo, bajo ese mismo alcance, hablar de recurso forestal, estamos hablando de aquel recurso, ¿no? Que forma parte del patrimonio forestal que puede ser aprovechado tanto de manera real como de forma potencial. Y digo de potencial porque también el Tribunal Constitucional en su oportunidad también se ha pronunciado sobre la idea de
que recurso natural va a ser justamente aquel que tenga un valor aprovechable para el ser humano, tanto real, es decir, actual, como potencial, en base a justamente la posibilidad tecnológica que puede haber y que en el caso pues, forestal podría darse justamente con el descubrimiento de alguna nueva especie con fines comerciales, ¿no? Pero no así, por ejemplo, otro tipo de recursos que, dada la tecnología, pues no se puede aprovechar. Bajo esa lógica, entonces, estamos hablando de recurso forestal, aquel elemento del patrimonio forestal que tiene justamente la aptitud de aprovechable, tanto de manera real, directa o potencial. Y ahí se entiende evidentemente que pues los bosques naturales son un recurso forestal porque se puede aprovechar tanto el recurso maderable, ¿no? El recurso no maderable, los servicios ecosistémicos, entre ellos la belleza paisajística, fijación de carbono, entre otros, ¿no? Pero también así obviamente las plantaciones forestales, porque sigue siendo un recurso. En este caso, evidentemente, como hemos mencionado, se va a desarrollar con fines de aprovechamiento de madera, es decir, el fin real del aprovechamiento es el fin maderable, independientemente de si está o no está en un territorio de dominio público. Por tal motivo, entonces, en este aspecto, el Estado, si bien es cierto, cuando se trata de predios privados, no entra justamente a requerir, en este caso, un derecho como una concesión, sí requiere una permisología, como un permiso de autorización, según sea el caso, para poder acceder a un recurso, ya sea a nivel de plantaciones, ¿no? O ya sea justamente a nivel justamente de aprovechamiento directo. Ahora bien, es importante también mencionar que a nivel de plantaciones, la forma idónea en como el Estado justamente se da ese acceso es simplemente pues una declaración por parte de un registro específico de cuántos plantones se están destinando, ¿no? Para fines de reforestación, aprovechamiento forestal maderable, entre otros, ¿no? Entonces, esto evidentemente se va a diferenciar si estamos hablando de una plantación, perdón, si estamos hablando de un recurso forestal que se mantiene en la fuente, que es natural, ¿no? Y que evidentemente al no ser plantado sí requiere un permiso de mayor alcance, a pesar de que esté evidentemente en territorio privado. ¿Ok? Y de igual forma también obviamente va a ser un recurso forestal aquellas tierras evidentemente cuya capacidad mayor de uso no sea tanto forestal como para fines de protección, tanto con o sin cobertura. Recordemos que en estos aspectos evidentemente ustedes ya lo han identificado, me parece, en la sesión pasada, ¿no? Involucra, pues, ¿no? Tener un primer momento, ¿no? Un primer alcance, lo que concierne, evidentemente, a los fines, ¿no? De aptitud mayor del suelo para fines justamente de diversa índole, incluyendo justamente la evaluación si corresponde si el suelo tiene aptitud forestal o cuando se quiere hacer el cambio de uso justamente, pues aptitud pues, agrícola, entre otros, ¿no? Sin perjuicio de ello, evidentemente, pues estamos hablando de que si tiene aptitud mayor forestal o de protección, según sea también el caso, ¿no? Puede ser un ecosistema frágil, puede ser que incluso se haga luego ahí un área protegida, según sea el caso. Bueno, va a depender bajo este análisis justamente que también sea considerado como un recurso y se requiere cierto tipo de acceso, ¿ok? Que puede darse quizás a través de una concesión para conservación o una concesión para ecoturismo, según sea el aspecto, o un bosque local también, ¿por qué no decirlo? Entonces, a todo lo anterior también habría que añadirse los componentes silvestres, tanto de flora, también acuáticos, emergentes, ¿no? Y también, obviamente, la diversidad genética. Tenemos una reglamentación específica, también no es propia del sector forestal, en realidad viene del sector ambiente, pero vale la pena mencionar que es justamente el acceso a los recursos genéticos, siendo que estos recursos genéticos, cuando provienen del recurso forestal o de fauna silvestre, pues será Serfor, en este caso, quien corresponde al otorgamiento respectivo. ¿Ok? Todo lo que hemos comentado justamente lo pueden tener aquí, ¿no? Este, el artículo 66, ¿no? A lo dicho, también habría que agregar el artículo 19 de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que justamente es el desencadenante para la regulación específica. En este artículo precisa justamente que los derechos. Por favor, si pudiésemos apagar el audio, les agradecería bastante para que no interrumpan a sus compañeros. Muchas gracias. Entonces mencionábamos, ¿no? Que el artículo 19 eh, de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales establecía el desencadenante para la regulación específica. Y este artículo, sobre la base de este artículo, se va a desarrollar una serie de regulaciones específicas, no solamente forestal,
sino también pues de otros recursos, ¿entiendes? El minero, el hidrocarburífero, también obviamente el de recursos hidrobiológicos, entre otros, ¿no? Así pues, el artículo 19 plantea que los derechos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se van a otorgar a los particulares justamente mediante aquellas modalidades que establezca la legislación especial para cada, evidentemente, recurso natural. Adicionalmente a ello, ¿no? En cualquier caso, pues el Estado va a conservar para sí el dominio, ¿no? Sobre estos, así como los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos a algún título de los particulares. ¿Esto qué significa? Básicamente, pues que para poder aprovechar un recurso forestal con fines comerciales, ojo, con fines comerciales, evidentemente se va a requerir un acceso por parte del Estado a través de las distintas permitologías o permisologías, como ustedes desean denominarlo, que ya hemos dicho puede ser concesión, autorización, entre otros, ¿no? Pero esto también es sumamente relevante porque si nosotros podemos justamente hacer mención al artículo 66 de su lectura, se inferiría que la única forma de acceder a los recursos es a través de una concesión. Y no hay nada más alejado de la realidad debido obviamente a que, como el mismo artículo 19 plantea, es la ley especial la que desarrolla la forma de acceso a los recursos. Cabe destacar también que es importante tener en consideración que no solamente el artículo 19 lo dispone de esta manera, ¿no? Sino que incluso, pues, el artículo 21 de esta ley establece que para acceder a este aprovechamiento con fines comerciales también se debe pagar un derecho, más allá del acceso. Es por eso que tanto en el sector forestal, ¿no? Con o mayor o menor medida, y como también obviamente en otros sectores, también se debe pagar un derecho de aprovechamiento que se da según la metodología, ¿no? En función al área, el hectareaje, en función también al tipo de zona, entre otros, y que son situaciones que ya vamos a ir viendo y comentando a lo largo de esta sesión. Pero evidentemente es importante tomarlo en consideración que forma parte pues, de la estructura de la legislación que da base a la ley forestal y de fauna silvestre. Otro punto también importante a considerarlo es que si bien es cierto, pareciese que el artículo 66, ¿no? Al ser un artículo devenido de la Constitución, pues tuviese una mayor jerarquía y sobre la base de ello, pues hubiese cierta oposición al artículo 19. No obstante ello, la interpretación no es la correcta debido a que para el Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas, toda ley que tiene justamente esta condición de orgánica, es decir, una ley que está señalada en la Constitución, justamente plantea las bases de que forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto justamente tiene una sola interpretación en bloque, donde obviamente la interpretación correcta es que el artículo 19 complementa lo que dispone el artículo 66. Así, en el numeral 5.55 del artículo 5 del Reglamento Forestal, se establece que, pues, es el tema del título habilitante, ¿no? Es la forma de acceder al recurso forestal, va a ser va a ser un instrumento que va a ser otorgado por la autoridad forestal y que va a permitir justamente tanto a persona natural o jurídica, según sea el caso, pues el acceso, ¿no? A través, obviamente, de una planificación, de un instrumento como un plan de manejo, ¿no? Para aprovechar, pues, este recurso, ya sea sus bienes, ¿no? En materia forestal o fauna silvestre, así como los servicios ecosistémicos que provee el bosque o la vegetación silvestre, ¿no? En definitiva, entonces, ¿no? Para efectos, obviamente, de paliar algún tipo de controversia, si el artículo 66 de la Constitución o el artículo 19 se contradicen, ¿no? La ley forestal ha optado por un término que también es bastante usual en nuestra legislación, que es el famoso título habilitante, ¿no? Que como lo define acá en el reglamento forestal, va a ser justamente un instrumento que va a ser otorgado por la autoridad competente para poder acceder al recurso y en base a ello aprovecharlo, previo, obviamente, aprobación de un instrumento de planificación como puede ser un plan de manejo forestal y de fauna silvestre, según sea el caso. Así pues, ¿no? El título séptimo del reglamento forestal desarrolla lo que corresponde obviamente al alcance de los títulos habilitantes, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues los títulos habilitantes no solamente se centran en las concesiones, ¿no? Ya hemos dicho que hay diversos.
Así pues, para empezar, obviamente, las concesiones forestales van a ser los títulos habilitantes por excelencia para aprovechamiento maderable, pero también evidentemente puede ser dado para justamente acciones de aprovechamiento distintas o diferentes a la madera, entiéndase, frutos secos, entre otros, elementos como árboles semilleros, entre otros, ¿no? Entonces, la concesión forestal, en primer término, dentro de sus tipologías, existe la con fines maderables, ¿no? Con fines no maderables sería la segunda. La tercera, justamente, sería para objeto, obviamente, de acciones de ecoturismo, ¿no? Entiéndase ecoturismo por actividades que fomentan el turismo no invasivo, que sobre la base de ello, pues, no permite un aprovechamiento maderable de suma relevancia, ¿no? Y misma situación obviamente incluye para aquellas concesiones que tienen por objeto el fin de conservación. Cabe destacar que estos dos tipos de concesiones tienen una característica bastante particular, que si bien es cierto, su finalidad es no invasiva, es decir, no tienen por objeto el aprovechamiento maderable o no tienen por objeto de manera principal, ¿no? El aprovechamiento no maderable, sí se puede dar, sobre todo el aprovechamiento no maderable, ¿no? Tanto la concesión para ecoturismo como conservación permiten el aprovechamiento no maderable, siempre y cuando evidentemente esto haya sido solicitado y siempre y cuando evidentemente esté consignado en los planes de manejo respectivos, ¿no? Y así también obviamente en el reglamento de plantaciones está justamente pues, la concesión con fines de plantaciones que se da en tierra de dominio público. Esto es bastante importante. Las concesiones forestales, según sea de su tipo, independientemente del cual sea, van a ser otorgadas siempre en tierras de dominio público, ¿no? Es decir, en territorio donde no le pertenece a ninguna comunidad, a ningún particular, a ningún privado, ¿no? Sino que justamente forman parte del territorio que a su vez justamente se establece en materia justamente de lo que es el territorio de dominio público, ¿no? Este, sobre la base de ello, ¿no? Es importante considerar que puede suceder el caso, y de hecho sucede, ¿no? Que, por ejemplo, una autoridad forestal otorga, ¿no? Digamos, una concesión para diversos fines, ¿no? En territorio que en un principio era justamente de dominio público, pero que en el transcurso de los años, posiblemente, quizás a través de un saneamiento físico legal, se ha logrado acreditar que parte o todo, quién sabe, ¿no? De ese territorio concesionado es de titularidad de una comunidad. Entonces, sobre la base de ello, ¿qué significa? ¿Que la concesión desaparece? Bueno, la respuesta es no del todo. En realidad lo que ocurre es una compensación. La compensación básicamente, para aspectos obviamente forestales, involucra pues, ¿no? El otorgamiento de un territorio con similar característica, o sea, un territorio, es decir, un título habilitante con similar característica en otra zona que sea de libre disposición, ¿no? Previa evaluación obviamente de la autoridad forestal. Esto es, lo menciono porque hay bastantes dudas y consultas que se hacen sobre este tema, ¿no? Hay muchos administrados que tienen, evidentemente, una concesión, incluso para conservación o para ecoturismo, y se dan con la sorpresa que de manera posterior, pues obviamente hay un reconocimiento en todo o en parte de esta zona, ¿no? Bajo ese análisis, evidentemente, el mecanismo idóneo es a través de la compensación solicitada a la autoridad forestal. Entonces queda claro que las concesiones en primer término forman parte, evidentemente, de lo que es el tema relativo, obviamente, a las tierras de dominio público, ¿no? De otro lado están los permisos, ¿no? Los permisos obviamente se dan en dos lugares en específicos, que básicamente son predios privados, o sea, particulares, ¿no? Regidos por el Código Civil, pueden ser personas jurídicas, personas naturales, ¿no? Y que sobre la base de ello, pues se desea aprovechar el recurso forestal que hay en la zona, ¿no? Evidentemente todo esto con una planificación respectiva. O en su defecto, que es lo que más usual se da, es justamente el aprovechamiento forestal dentro de territorio o de comunidad campesina o comunidad nativa, ¿no? Parece que tenemos una sección al tema de gestión comunal, pero igual es importante mencionar pues que este tipo de otorgamiento de permisos va a involucrar previamente respetar la institucionalidad comunal, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que evidentemente debe haber un acuerdo de asamblea, ¿no? Y también, obviamente, que la junta directiva o el presidente, según sea el caso, estén facultados para iniciar los trámites. Pero así también involucra saber y tener un verdadero saneamiento de la institucionalidad comunal, ¿no?
Yo sea de paso, no todas las comunidades tienen obviamente esta práctica bastante arraigada, ¿no? Justamente hoy día, por ejemplo, estaba revisando un tema de una comunidad y me di con la sorpresa que, bueno, ya van 2 años que todavía su junta directiva no está inscrita en SUNAR, la vigente, ¿no? Y esto es bastante importante porque evidentemente es necesario tomarlo en consideración para efectos legales según el estatuto de cada comunidad. Entonces, previo evidentemente al inicio de un trámite a nivel de un predio comunal, es necesario justamente contar con primero pues, la junta inscrita, ¿no? También el padrón de comuneros vigente saneado, ¿no? Debidamente certificado por notario, juez de paz, según el lugar. Y en base a ello, pues que el acuerdo de asamblea sea otorgado, pues, ¿no? Por las terceras partes, ¿no? Este es un criterio, evidentemente, que yo recomiendo. No es la mitad más uno, sino las dos terceras partes es lo más idóneo, ¿no? Lo más relevante para poder justamente acceder a estos trámites. Esto lo digo también para aquellos que también justamente hacen este tipo de actividades en conjunto con las comunidades, ¿no? Las comunidades, pues, obviamente pueden otorgar a su vez pueden realizar acuerdos con terceros, ¿no? Pero para que todo esto esté conforme a la norma, justamente deben tener estas consideraciones de manera previa, ¿ok? Y bueno, las autorizaciones también se pueden dar en territorio privado, pero justamente, o, no, o también de dominio público, pero para asociaciones no boscosas, ¿no? Eso que incluye, evidentemente, pues incluye aquí plantas medicinales, ¿no? Acceso justamente a los mismos, entre otros, ¿no? Y también, evidentemente, existen otro tipo de títulos habilitantes, quizás no muy conocidos, pero que últimamente, como hemos mencionado, pues forman parte de las acciones relacionadas al tema respectivo de lo que son, obviamente, los NDCs. Y estas son los contratos de decisión en uso, ¿no? Que tienen por objeto justamente otorgar por un cierto tiempo determinado, ¿no? Y mientras se cumpla la finalidad, pues obviamente a terceros, ¿no? Generalmente para el desarrollo de sistemas agroforestales, ¿no? Que básicamente pues es la conjugación de algún tipo de actividad agrícola con obviamente la persistencia y mantenimiento de bosque residual que aún se mantenga, ¿no? Y que evidentemente a tal efecto pues permita garantizar a largo plazo, ¿no? El mantenimiento y posterior regeneración incluso del bosque. ¿Ok? Y luego, obviamente, están los bosques locales. Los bosques locales también tienen su procedimiento específico y en base a ello, pues, se establece la forma de acceder a solicitud de una comunidad a través de un gobierno local y regional y finalmente, pues, es otorgado por la Autoridad Forestal Nacional, siendo que en este caso, pues, obviamente, va a ser supervisado por OSINFOR. Y por cierto, ¿no? Todo este universo de títulos habilitantes va a ser otorgado por va a ser otorgado por la autoridad forestal, pero va a ser supervisado por OSINFOR. Eso quiere decir que OSINFOR no solamente se va a limitar a concesiones, sino también va a desarrollar supervisiones en permisos, autorizaciones, contrato de decisión en uso, o CUSAF, ¿no? Y bosques locales. ¿Ok? Bien, a ver, tenemos una mano levantada. Bueno, no es usual que yo del pase, pero entiendo que quizás porque no haya aclarado cómo es la dinámica, ¿no? Solamente voy a dar el pase por esta vez, pero la dinámica es que al final de la explicación, pues puedan hacer sus preguntas, ¿no? Pero por esta vez no hay problema. Entonces creo que Cris Linda tiene la mano levantada, no sé si se le puede habilitar el audio. Sí, doctor, ya se le activó el audio. Doctor, buenas noches. Disculpe, no sabía la Adelante, dinámica. estimada. Mi consulta es puntual. ¿Se han dado casos sobre durante el procedimiento administrativo, ¿no? De los permisos o los títulos habilitantes en los cuales quizá comunidades hayan solicitado consulta previa y cómo se procede en ese caso, doctor? Esa es mi consulta puntual. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Que yo tenga entendido, no, no conozco obviamente en el sector minero, sí, en el sector hidrocarburo, pero si somos justamente, si aplicamos obviamente el marco normativo de consulta previa, pues no sería algo descabellado cuando se trata justamente de concesiones con fines maderables que colinden evidentemente
un territorio comunal, ¿no? Cabe destacar, solamente para que estemos claros de lo que estamos hablando, ¿no? En la legislación de consulta previa se establece que hay obligación de consultar previamente al otorgamiento de un derecho. Bueno, en la terminología de consulta previa es medida administrativa, ¿no? En este caso sería una concesión forestal, siempre y cuando, evidentemente, exista un pueblo originario, ¿no? Que esté siendo afectado, ¿no? La afectación, un también bastante relevante a considerar, porque la afectación no es necesariamente un aspecto negativo, ¿no? Puede ser todo cambio que evidentemente modifique el modus vivendi, es decir, la forma en cómo se desarrolla las actividades en la zona y demás, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poco más rigurosos, ¿no? Para adentrarnos un poquito más en el aspecto de consulta previa, ¿cómo podríamos identificar si, por ejemplo, un gobierno regional, ¿no? Desea o ve la pertinencia de realizar consulta previa antes del otorgamiento de un derecho como una concesión forestal? Bueno, lo pertinente es que primero tendríamos que identificar, ¿no? Si en el lugar, en el territorio que se va a otorgar, que es de dominio público, pero si colinda, ¿no? Con una comunidad nativa, podría ser, pero adicionalmente a ello, si evidentemente esa colindancia involucra interacción. ¿A qué me refiero? Para hablar de afectación, estamos hablando justamente de un cambio drástico, ¿no? Un cambio, tanto positivo como negativo, que hay el modus vivendi de la comunidad. Para nivel de ejemplo, pensemos que si bien es cierto la comunidad nativa tiene un territorio, ¿no? La comunidad hace uso de las tierras libres para internarse porque puede ser quizás nómada o directamente pues dependa del recurso faunístico para poder mantenerse, ¿no? A nivel justamente de su alimentación y se adentra el territorio público, ¿no? Para poder justamente obtener con fines de caza, pero por subsistencia, que eso es legal, ¿no? El recurso fauna. Entonces, sí, a razón de la medida administrativa va a haber un cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las concesiones, el titular con la concesión tiene también la calidad de custodio, ojo, y con ello se le habilita una serie de obligaciones como la delimitación por hitos, reportar el ingreso, ¿no? De cualquier tercero. Si esas obligaciones van a impulsar que evidentemente la comunidad colindante se vea afectada, posiblemente sí va a requerir una consulta previa, ¿no? Ahora bien, otro tema también a tenerlo en consideración es que necesariamente debe haber una colindancia con una comunidad reconocida. Después de todo, siempre se genera confusión, ¿no? Pensamos que comunidad nativa o campesina igual pueblo originario, y no es del todo así. Recordemos que el tema de comunidades nativas y comunidades campesinas es básicamente una ficción legal de nuestro país, que obviamente tiene como antecedentes iniciales la Constitución de 1920, pero que se dio a lo largo de la reforma agraria y con mayor fuerza en los 90 y los 80, con el objeto simplemente de separar por un ámbito geográfico a los pueblos originarios, ¿no? Pero bajo esa mirada un poco más que todo política administrativa, también incluyen comunidades campesinas que no tienen categoría de pueblo originario, ¿no? Son muy pocas, es cierto, pero obviamente existen. Entonces, bajo ese alcance, ¿no? Eh, Estamos hablando de que comunidades simplemente es una mera ficción legal para el reconocimiento administrativo de un territorio concreto en base a nuestras normas nacionales, ¿no? Pero pueblo originario, particularmente, estamos hablando de un concepto distinto que tiene un marco normativo que se respalda en el convenio 169 de la OIT. Bajo ese análisis, entonces, cuando ustedes analicen, por ejemplo, los cuatro elementos sustanciales para identificar un pueblo originario, se van a dar con la sorpresa de que pues, en ningún momento se habla de ser catalogado como comunidad nativa o comunidad campesina, ¿no? Sí se habla de territorio, sí se habla de gobernanza, sí se habla de persistencia con anterioridad a la formación del Estado peruano o de la colonia concretamente, y sí se habla de autopercepción, pero no se habla concretamente de tener un territorio reconocido bajo las normas de comunidades nativas o campesinas. Entonces, ¿por qué hago esta alusión? Porque puede ser también el caso que en el territorio donde se va a otorgar una concesión, resulta que no hay ningún colindante y quizás la autoridad forestal pueda pensar que, entonces como no hay ningún colindante,
que esté reconocido en las normas de SUNAR o de las normas de la Dirección Regional de Agricultura, entonces no hay nadie afectado. Y puede ser que en el territorio y en concreto sí haya comunidades que están siendo afectadas, ¿no? Ahora, ¿cómo salimos de todas esas dudas? Evidentemente salimos de esas dudas con el primer paso de la consulta previa, que es la identificación de pueblos originarios, ¿no? Que se hace a través del famoso IPIO, ¿no? Que es el Informe de Identificación de Pueblos Originarios y que, bueno, el MINCOL ya sacó hace, ¿no? hace mucho tiempo atrás ya la guía, ¿no? Para la identificación que involucra, pues, el desarrollo de encuestas, ¿no? El desarrollo también de ir a la zona y evidenciar esos aspectos. Por lo tanto, yo diría que no sería descabellado. Eh, pero, como hemos mencionado, la casuística más apunta a tema de concesión minera, a tema de concesión de hidrocarburos, que por cierto, ¿no? En el caso de hidrocarburos, pues ya en su oportunidad el Poder Judicial había declarado nulas, ¿no? Muchos derechos otorgados en esta materia por no haber realizado la consulta previa. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces, un aspecto evidentemente relevante a tener en consideración es justamente la zonificación forestal, ¿no? Sí, yo sé que es un tema que actualmente está suspendido, ¿no? Pero que pensemos obviamente en el espíritu de la ley. ¿Por qué se concibió la zonificación forestal? Bueno, como obviamente se puede evidenciar, zonificar un territorio justamente genera una mayor seguridad jurídica de las decisiones que se pueden otorgar a nivel de justamente otorgamiento de derechos. Y también obviamente con otros fines, ¿no? De esta forma, entonces, ¿no? La concesión forestal como tal involucra, ¿no? Que en este caso específico se establezca a través de una metodología concreta, que es la guía de zonificación forestal, ¿no? La asignación del bosque según la capacidad o actitud que tenga este, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, cuatro tipos de grandes zonificaciones o cuatro grandes grupos, ¿no? Que es zonificación de producción permanente, ¿no? Donde se establecen diversas categorías para poder aprovechar el recurso. Ahí tenemos, obviamente, el bosque de categoría uno, ¿no? Que básicamente permite la extracción de madera, ¿no? Bajo todo tipo de sistema intensivo, hasta incluso mecanizado. El de categoría 2 que también provee, ¿no? O permite el aprovechamiento de madera, pero bajo un fin no intensivo o una intensidad baja. ¿No? La categoría 3 que se puede también aprovechar el bosque, pero solamente con fines no maderables. Y evidentemente, pues los bosques plantados, que van a ser, como su nombre lo indica, áreas para reforestar y aprovechar el recurso como tal, ¿no? Pero esa es simplemente la zona de producción permanente, ¿no? Luego de ello, evidentemente, están las zonas de protección y conservación ecológica. Como su nombre lo indica, están destinadas principalmente, pues, para zonas de conservación o para identificar aquellas áreas protegidas que ya están presentes en el lugar, ¿no? Luego tenemos, evidentemente, en función, creo que como ustedes les mencioné también en la semana pasada, esto se hace justamente en alusión a la meta 2 del Marco Global de la Biodiversidad, las zonas, pues, de recuperación. Es básicamente, pues, para recuperar cobertura forestal a través de la restauración, ¿no? O con fines de producción también de madera, pero teniendo en consideración estos aspectos, ¿no? Y también hay zonas de tratamiento especial que pueden ser justamente catalogadas sobre tierras de pueblos indígenas, ¿no? Zonas de producción agroforestal, bosque residual o asociaciones vegetales, pues no boscosas, ¿ok? Pero sin embargo, el año pasado, ¿no? Tuvimos justamente una no tan grata sorpresa. Bueno, no iba a ser una sorpresa en realidad, sabíamos lo que se venía, porque esto tenía ya años en cartera del Congreso y que finalmente se aprobó por más o menos estos meses el año pasado, ¿no? Así pues, la ley 31.1, no, la ley 31973, ¿no? Que es la ley, también se denomina ley antiforestal, justamente pues, tuvo de algunos alcances de la ley forestal y evidentemente se dio para efectos de, en este caso particular, de la zonificación forestal, de suspenderla, ¿no? Y pues, si bien la ley forestal vigente, ¿no? Zonificación forestal va a ser la delimitación obligatoria, técnica y participativa para las tierras forestales, ¿no? Y que los resultados, obviamente, de la zonificación van a definir las alternativas del uso del recurso forestal y de fauna silvestre y que se aplica con carácter obligatorio, ¿no?
Dicho sea de paso, para aquellos que, por ejemplo, forman parte de algún gobierno regional o forman parte de alguna ONG, ¿no? La zonificación forestal durante mucho tiempo fue una especie de salida, ¿no? Que generaba cierta seguridad jurídica respecto, por ejemplo, para efectos de zonificación, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el ordenamiento territorial ya no es vinculante, ¿no? Y que con ello pues quedó quizás un poco desmerecido todo el tema de la ZE, los estudios especializados, el DIT, el POT, ¿no? Muchos gobiernos regionales se respaldaban en la zonificación forestal. O, en su defecto, ¿no? La zonificación forestal daba el alcance de delimitar ecosistemas frágiles, ¿no? Y con ello, evidentemente, la regulación de ecosistemas frágiles prohíbe, por ejemplo, la asignación de derechos a terceros en esa zona, ¿no? Y eso algunos gobiernos regionales lo utilizaban para poder, sobre la base de ello, gestionar, por ejemplo, espacios protegidos como ACRs, ¿no? Lastimosamente, ¿no? La zonificación forestal, pues, ha tomado, esta vez, ¿no? Una vez más, un periodo de gracia suspensiva, ¿no? En la cual, obviamente, pues, esta ley forestal, antiforestal lo plantea. Ahora bien, no es la primera vez que esto ha ocurrido. De hecho, ya ocurrió en el año 2016, un periodo de extensión hasta el 2018, donde el mismo sector, el mismo SERCOR impulsó un decreto legislativo, el 1283, ¿no? Que también justamente planteaba la suspensión de la zonificación forestal, ¿no? Así, en esta nueva suspensión, que en realidad es un recordaris a nivel de redacción de lo que ya decía el 1283, ¿no? Plantea que obviamente se suspende, pues, ¿no? La obligatoriedad de exigir, pues, la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, ¿no? Y bajo esa línea, evidentemente, pues se establecía un periodo de gracia, ¿no? Se establecía, o se establece, perdón, porque está vigente, ¿no? Hasta 2 años, ¿no? Contabilizados a partir justamente de la vigencia de dicha ley, que ocurrió el año pasado, ¿no? Siempre que el gobierno regional haya instalado el comité técnico. Recordemos que el comité técnico es un requisito inicial para poder iniciar el proceso de zonificación forestal, está dentro de la guía. Entonces, evidentemente, para aquellos gobiernos regionales que estaban en etapa inicial del proceso de zonificación, tienen obviamente un periodo de 2 años, ¿no? Donde la zonificación forestal no va a ser un requisito para otorgar derechos, ¿no? Sobre zonas que aún no están debidamente zonificadas, valga la redundancia. Pero también, evidentemente, planteó otro tipo de supuesto, ¿no? Se planteó, por ejemplo, un año adicional, ¿no? Es decir, o sea, ya no 2, sino 3 años, ¿no? Siempre que, obviamente, el gobierno regional cuente con el expediente técnico de zonificación forestal listo para su socialización, que es ya una de las últimas etapas. Podría ser un contrasentido, ¿no? Debería ser al revés, pero bueno, es así como se planteó la ley. Así pues, para aquellos gobiernos regionales que están en etapa inicial, existe un periodo de suspensión de la zonificación forestal o de la exigencia de la zonificación forestal para otorgamiento de derechos, que ya ha cumplido un año y faltaría pues un año, ¿no? Estaríamos hablando que más o menos en el verano del 2026, más o menos donde pasado ya 2 años donde se aprobó la ley antiforestal, pues tendría el gobierno regional expedito para otorgar derechos sin la necesidad de tener una zonificación. Y aquellos que evidentemente ya tengan un proceso avanzado van a tener hasta 3 años, ¿no? Para así justamente desarrollarlo, se extendería hasta el 2000, pues. Bien, ¿ok? Eh, Cabe destacar también que evidentemente la zonificación forestal no va a ser aplicada o no va a ser aplicada en específico para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, se puede otorgar permisos, ¿no? Autorizaciones, concesiones distintas a la madera, ¿no? O no maderables, concesiones con fines de ecoturismo o con fines de plantaciones o de conservación, ¿no? No así va a ocurrir para el tema de las concesiones maderables, ¿no? Esto es lógico, evidentemente, porque se entiende que el nivel de intensidad puede justamente comprometer a ecosistemas forestales que luego pueden ser catalogados como ecosistemas justamente con fines de protección, ¿no? Entonces, esa es la mirada. Y como vuelvo a reiterar, este párrafo, en realidad, este párrafo del articulado es exactamente igual al que ya estaba establecido en el decreto legislativo 1283, ¿no? Eh, Cabe destacar también, y antes de que me olvide, ¿no? Que todo esto, evidentemente, ¿qué supone en la actualidad, ¿no?
que las concesiones forestales con fines maderables principalmente se estén otorgando o cuando haya un reemplazo por caducidad, ¿no? O cuando se trate de ciertos procedimientos abreviados. Pero evidentemente los de índole pública, debidamente publicitados como tal, y dados como se dieron en un inicio a principios de los años 90 y principios también de este siglo XXI, pues ya no se estarían dando, ¿no? Los de ellos incluso también fueron ya caducados por justamente una mala ejecución de sus planes de manejo. ¿Ok? También es importante considerar que este alcance evidentemente está en la primera disposición complementaria de esta ley, pero en la segunda disposición complementaria, pues también plantea que durante ese periodo de suspensión, ¿no? La exigencia de la zonificación forestal que hemos hablado justamente, sobre la base de ello no se va a otorgar los habilitantes, ¿no? En temas forestales y de fauna silvestre en aquellas áreas que evidentemente se encuentran en trámite, ¿no? De reconocimiento o de titulación o de ampliación de comunidades nativas y campesinas, ¿no? Recordemos que en el marco de la legislación de comunidades, ¿no? Existen dos procesos bastante importantes, que es el deslinde y titulación para el caso de comunidades campesinas y el famoso linderamiento, ¿no? Y demarcación, que es para el caso, evidentemente, de las comunidades nativas, ¿no? Si no es el caso, evidentemente se entiende que aquellos que están en trámite, pues obviamente no se va a poder otorgar derechos en la zona, ¿no? Un tema bastante interesante y relevante que justamente otorga cierta seguridad jurídica para aquellos procedimientos que están en trámite para el reconocimiento comunal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bajo ese alcance, ¿cómo opera un poco la gobernanza de lo que corresponde al otorgamiento de derechos, ¿no? Ya hemos dicho en la sesión pasada que, bueno, tenemos un sistema un poco mixto, ¿no? Donde por un lado tenemos a CERFOR a través de sus ATFs, ¿no? Y gobierno regional, quien otorga los títulos habilitantes según el departamento. Entonces, evidentemente estamos hablando en ese aspecto, títulos habilitantes, ya sea permisos, autorizaciones, concesiones, bosques locales, ¿no? Y contratos de decisión en uso, básicamente van a ser otorgados por la autoridad forestal regional de la zona. Una vez más reitero, puede ser o el gobierno regional o puede ser CERFOR, según sea el nivel de transferencia. Pero quien va a fiscalizar acá va a ser OSINFOR. Lo hemos dicho y hemos visto ahí que hay dos direcciones que se encargan justamente de concesiones y otras de autorizaciones y permisos. En base a ello será OSINFOR quien realiza la fiscalización. Cabe destacar que existe una obligación también, ¿no? De ser trasladada esta información a OSINFOR. Durante mucho tiempo fue un eterno sufrimiento para OSINFOR, pero a lo largo de los años, debido justamente a la interoperabilidad, esta información ha sido ciertamente superada, pero no del todo. ¿Ok? Y de otro lado, ¿qué ocurre con aquellos otros actos administrativos que no tienen la categoría de título habilitante, ¿no? Pero que sí tienen que ver justamente con el acceso al bosque? Por ejemplo, con fines de investigación, fue algo que ustedes comentaron en la sesión pasada, ¿no? ¿Hay algún tipo de permiso para investigación? Sí, es la autorización con investigación, ¿no? O, por ejemplo, también, obviamente, el tema del centro de propagación, ¿no? A nivel semillero. O también, evidentemente, permisos para exportación. O cuando se trata, evidentemente, ya con fines de infraestructura o proyectos, para fines de desbosque, cambio de uso, ¿no? Y también el tema de licencia de caza y también, obviamente, el tema de regencia. Pues todo eso, evidentemente, no tiene y no goza de calidad de título habilitante. Por lo tanto, si bien es cierto, la Autoridad Forestal Regional de la zona va a otorgarlos, ¿no? Quien va a fiscalizar, pues según sea el caso, puede ser o el CERFOR Lima, ojo, o la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre de la zona, ¿no? Así pues, por ejemplo, en el caso de la licencia de regencia, ¿no? Quien va a realizar la fiscalización de los regentes va a ser CERFOR Lima, CERFOR sede central. Mientras que, por ejemplo, para el tema de licencia de casa, según sea el caso, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos Serfor va a regir un registro general, ¿no? Para el acceso a la casa propiamente dicho, pues esto va a ser fiscalizado por la propia autoridad forestal regional de la zona. Tal es así que evidentemente es por ello y se explica de que ellos van a participar cuando se trata de acciones de fiscalización. La autoridad regional va a ser la que inicie el procedimiento sancionador y no así pues otra autoridad como Sarfor Lima y demás.
¿Ok? Bien. Un tema, pues, que también ustedes han consultado en sesiones pasadas es el tema de la regencia, ¿no? Ya habían mencionado, pues, que sí, antes se les denominaba consultores, ahora se les denomina regentes, ¿no? Uno de los alcances que se ha dado a nivel de la regencia es justamente el tema de lo que corresponde al aspecto relativo a la responsabilidad compartida, ¿no? Es decir, que responde el regente de manera solidaria por la información establecida, evidentemente, en el plan de manejo, ¿no? El regente en sí mismo va a ser un profesional con un curso aprobado ante CERFOR, ¿no? Bajo el cual, evidentemente, va a ejercer no solamente la labor de elaborar, bueno, la redundancia, ¿no? Un plan de manejo, sino también de ejecutarlo, si es el caso, ¿no? Y así, pues, obviamente, mantener la gestión correcta de la zona de extracción, de aprovechamiento, ¿no? Y evidentemente mantener, pues, al tanto todas las obligaciones que devengan de este, ¿no? Libro de operaciones, ¿no? Evidentemente, bajo ese alcance también el cumplimiento de los planes operativos, si es el caso, o de los planes de manejo, entre otros que van a suponer, evidentemente, una adecuada gestión. Y este regente, evidentemente, según sea el caso, va a ser una obligatoriedad tenerlo para poder, por un lado, pues aprobar el instrumento de gestión y por otro lado, evidentemente, ejecutar de manera correcta en la gestión forestal. Sin embargo, si hay una excepción, ¿no? En el caso de los DEMA, por ejemplo, pues el regente forestal no va a ser un requisito indispensable, no significa que no pueda hacerlo, puede justamente hacerlo, puede firmarlo un regente forestal, pero no es obligatorio, ¿no? Lo que sí se recomienda, por ejemplo, y sobre todo esto también impacta en tema fauna, que sea un especialista en la materia, ¿no? Sobre todo cuando se trata de manejo de fauna, ¿no? La legislación, y eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, sí plantea esa exigencia, sin la necesidad de ser obviamente regente, ¿no? Entonces, obviamente la regencia evidentemente se ejerce bajo estos alcances, ¿no? Eh, y bajo esa base, evidentemente, Serfor está expedido a cancelar y iniciar la sanción de inhabilitación por, obviamente, algún tipo de aspecto que no se condice con el instrumento o se ha incumplido de un proveída en gestión forestal y que le alcance, evidentemente, al regente, ¿no? Cabe destacar, aunque el regente, si bien es cierto, está en la zona de extracción, no quita, evidentemente, de que también tenga especial cuidado sobre los libros de operaciones de salida, ¿no? Del recurso, que evidentemente van a ser también motivo de fiscalización en el marco justamente de la trazabilidad de la madera. Y así, pues, el regente justamente va a estar establecido tanto para fines de productos maderables, no maderables, con fines de plantaciones, ¿no? Y en el caso de fauna silvestre, con fines de silvestría o cautividad, también según sea el caso, ¿no? Y en esa lógica, pues el regente va a ser también, obviamente, un profesional que va a brindar los servicios, evidentemente, no solamente a titulares concesionarios, ¿no? Sino también a comunidades nativas y campesinas, es algo que bastante se recomienda, obviamente, ¿no? Ahí tenemos los pasos justamente para la obtención de la licencia de regencia, ¿no? Y estos, como vuelvo a reiterar, pues están planteados bajo tener ciertos alcances, ¿no? Primero de ellos, obviamente, no ser un infractor. El segundo, evidentemente, no tener ningún antecedente ni penal ni administrativo en materia forestal o ambiental, ¿no? Yo creo, por ejemplo, no estar vinculado a delitos ambientales. Eso incluye todo, obviamente, el título 13 del Código Penal. Están, obviamente, alojados los delitos ambientales, ¿no? No ser, obviamente, reincidente, ¿no? De delitos. No tener, obviamente, algún impedimento, ¿no? Sobre el tema de incompatibilidad, ¿no? Esto básicamente es el tema de eh, lo que corresponde a conflicto de interés, ¿no? Y bajo esa lógica, evidentemente, pues se supone que el regente no tiene que ser a su vez un funcionario público del CERFOR, ¿no? O un funcionario público de la HERFOR o de la Dirección Forestal o de la ARA, ¿no? Se entiende evidentemente que no tiene que, evidentemente, cumplir ese requisito porque si no hay conflicto de intereses, ¿no? Y obviamente tampoco tiene que estar impedido de contratar con el Estado, ¿no? O sea, el impedimento de contratación del Estado apunta más que todo a si existe algún tipo de relación filial, de primero o segundo grado de consanguinidad, ¿no? Con algún funcionario, ¿no?
Entonces, bajo esa lógica, pues es importante tenerlo en consideración. O directamente, pues, como estamos hablando de regulación específica, también va a involucrar que no haya sido, no se haya cancelado su posibilidad de contratar con el Estado, que puede ocurrir en el marco, obviamente, por ejemplo, de un proceso judicial que justamente se le inhabilite para tal efecto, ¿no? Sin perjuicio de ello, pues, si no, si cumple con esto, pues ahora sí ya puede iniciar su procedimiento, ¿no? Y básicamente involucra una declaración jurada, ¿no? El título profesional que respalda a él como, como potencial ingeniero forestal, por ejemplo, ¿no? Que esté obviamente debidamente colegiado, que tenga obviamente la documentación que acredite el curso especial de regencia que hemos mencionado que lo provee CERFOR, ¿no? El currículum, evidentemente, que garantice su expertise en la materia y obviamente pues el famoso antecedente que le penal en materia ambiental. ¿Ok? A nivel de derechos, evidentemente, pues involucra tener un derecho de contraprestación por sus servicios, eso es lógico, ¿no? Acceder a la información técnica que pueda proveerle CERFOR a través de cursos de capacitación, ¿no? También recibir asesorías, ¿no? Esos son sus derechos, evidentemente. A ser notificado también de inspecciones y supervisiones, el regente eh, debe estar o debe acompañar al titular cuando se realiza una supervisión en el marco, por ejemplo, de la labor que hace OSINFOR, ¿no? Recibir del CERFOR, perdón, el libro de actos de regencia y las facilidades para el ejercicio de las funciones, ¿no? Y los deberes, pues obviamente ya hemos hablado brevemente sobre esto, ¿no? Suscribir bueno, elaborar y suscribir los instrumentos, ¿no? Los informes, las guías técnicas también, los guías, perdón, de transporte forestal, también llenar otro tipo de instrumentos como los libros de operaciones, ¿no? Entre otros que también obviamente van a suponer formar parte, evidentemente, de la labor que éste realice, ¿no? Y evidentemente por la información, ¿no? Ojo, la supervisión que hace SARPOR sobre la regencia tiene que ver más que todo con la veracidad y pertinencia de la información que se está dando en el marco de la gestión forestal. ¿Ok? Y sobre la base de ello, pues obviamente el regente debe tener en consideración lo anterior. ¿Ok? Entonces, ya queda claro la forma de acceder, que es un título habilitante en tierra de dominio público, permiso en tierra de dominio privado. A su vez, tenemos claro que para la mayoría de casos, salvo las demás, ¿no? El regente va a ser necesario para elaborar y ejecutar la gestión forestal y un tema adicional es contar con el instrumento de manejo, ¿no? El instrumento de manejo básicamente es un instrumento que incluso puede dividirse, ¿no? Según obviamente los años y demás en planes operativos, según el nivel de complejidad del área, pero que en función y en sencillo básicamente pues, ¿no? Son aquel instrumento que va a alojarse dentro de su contenido todas las actividades, ¿no? De caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control del bosque y de los ecosistemas, ¿no? Puede, dentro de su contenido, evidentemente, como cualquier otro instrumento, tiene también alcances específicos, ¿no? Por ejemplo, incluye también un plan de contingencia, ¿no? Incluso en el manejo de fauna silvestre, ¿no? Comentaban algunos profesionales que se dedican a esto, ¿no? Como cuando ocurrió el fenómeno del Niño, ¿no? En el norte, por primera vez se activaron planes de contingencia del plan de manejo y no estaban preparados, pero evidentemente sirvió de base para la casuística, ¿no? Y así, evidentemente, se incluye que, por ejemplo, ese tipo de actividades ocurren cuando ocurren hechos fortuitos, ¿no? Y que en función a ello, pues, se entiende que esta situación, obviamente, pues, requiere la activación de esta parte, evidentemente, del instrumento, ¿no? Y también, evidentemente, pues, incluye una evaluación ambiental, ¿no? Hace las veces de estudio ambiental, sigue siendo un sector que requiere, obviamente, una evaluación ambiental pero que está dentro del instrumento, ¿no? Y así, evidentemente, puede tener información consolidada. Entonces, obviamente, los planes de manejo, como si alguien es afín a los estudios de impacto ambiental, pues tiene su nivel de categoría según el nivel de intensidad de aprovechamiento, ¿no? De esta manera, tenemos obviamente un plan general de manejo forestal que obviamente por su nombre, como su nombre lo indica, va a ser un instrumento pensado para largo plazo, ¿no?
y obviamente va a tener como fuente principal la información del inventario forestal que va a ser realizado por la unidad de manejo forestal, ¿no? En el marco de la institucionalidad forestal, y en base a ello justamente el nivel de intensidad es mayor. No así, por ejemplo, el plan de manejo intermedio, que es un instrumento que obviamente va a combinar tanto planificación estratégica como operativa, ¿no? Y evidentemente, pues su nivel de intervención va a ser un poco menor, va a ser medio, ¿no? Y los planes operativos, evidentemente, que van a ser instrumentos en el corto plazo, que van a dar justamente, generalmente cada año, según sea el caso, cada 3 años, ¿no? Las actividades específicas devenidas del plan de manejo general, ¿no? Y bueno, la DEMA, que obviamente es un instrumento de planificación al corto o mediano plazo, es un instrumento de menor jerarquía por la baja intensidad de aprovechamiento de recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las DEMAS son un instrumento que generalmente se piden para las concesiones con fines de conservación, porque es lógico que el nivel de intensidad de intervención en el bosque es pues mínimo, pues, ¿no? Entonces, bajo ese alcance, pues las demás son el nivel mínimo de jerarquía y por obvias razones, pues no requiere la suscripción de un regente para tal efecto, ¿no? Y así justamente está esta categoría, ¿no? Nivel bajo, ¿no? Áreas pequeñas, baja intensidad, nivel medio, los planes de manejo forestal intermedios, ¿no? En áreas medianas, intensidad mediana, se puede desarrollar actividades mecanizadas intermedias, ¿no? Y obviamente los planes generales, que es un nivel alto en áreas grandes, una alta intensidad, aquí requiere evidentemente elementos mecanizados, ¿no? Vías de acceso también para acceder a la concesión, entre otros, ¿no? Y obviamente generan impactos ambientales significativos, ¿no? Aunque obviamente la terminología está un poco desfasada porque ha intentado equipararse al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pero esta terminología ya ha quedado ciertamente desfasada. Aún así, ¿no? La mayoría de casos, los instrumentos que generalmente se les suele asignar a lo que corresponde, pues, a los planes de manejo, ¿no? Por ejemplo, si es con fines maderables, obviamente tiene que ser un plan general más un plan operativo, ¿no? Con fines diferentes a la madera, según el nivel de área y intensidad, puede ser un DEMA o un plan de manejo forestal intermedio. Y obviamente el de conservación y ecoturismo, un DEMA, por obvias razones, ¿no? Unas plantaciones puede ser un plan de manejo intermedio. Los permisos, según sea el nivel, obviamente, de intervención, puede ser un DEMA, un intermedio, un plan operativo anual. Y en comunidades también, según el nivel de intervención, puede ser desde un plan general hasta un DEMA, según sea el caso, ¿no? En el caso de las autorizaciones, como estamos hablando de retiro de asociaciones vegetales no boscosas, va a ser una DEMA, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere aprovechar musgo, ¿no? Musgo blanco, según sea el caso. Bueno, ahí está justamente el tema, ¿no? Y los contratos de decisión en uso va a ser un DEMA y los bosques locales sí puede ser desde un plan general hasta un DEMA, según evidentemente el nivel de intervención y ubicación donde se desarrolla, ¿no? Así pues, evidentemente están los títulos habilitantes como primer tema. Ya estamos pasando a la segunda hora. A ver, los títulos habilitantes tienen una condición bastante interesante, ¿no? Eh, en primer término, justamente, para acceder al recurso, bueno, para acceder al derecho, perdón, hay que cumplir con similares características a las antes mencionadas para la regencia, ¿no? Es decir, no tener condena por delitos ambientales, ni tener multas en el sector forestal, ¿no? No figurar en el registro de infractores, no estar impedido de contratar con el Estado, ¿no? No ser reincidente en la comisión de estos delitos, ¿no? O no haber sido titular, ojo, acá con lo que menciona, no haber sido titular de algún título habilitante caducado, ¿no? En un plazo máximo de 5 años anteriores a la presentación de la solicitud para el otorgamiento de este nuevo título habilitante. Por tal motivo, ¿no? Aquellos titulares que han sido sancionados a través de un PAU y que en consecuencia de ello han tenido un GAT, justamente se les ha devenido en este aspecto, ¿no? Que es básicamente el impedimento durante 5 años de acceder a un nuevo derecho forestal o de fauna silvestre. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de personas pueden acceder a estos derechos? Bueno, en general, ¿no? Tanto para concesiones diferentes a la madera,
¿no? Ecoturismo y conservación es indistinto. Pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Pero para fines maderables se entiende que sí tiene que ser una organización, o es decir, una persona jurídica, ¿no? De hecho, cuando los requisitos plantean que debe tener solvencia económica y estar debidamente acreditado a nivel justamente de auditorías, ¿no? Financieras y que tenga, y debe tener justamente esa capacidad económica debidamente comprobada. Estamos hablando, evidentemente, que la inversión va a ser fuerte y por tanto el Estado no va a otorgar a cualquier empresa justamente este derecho, ¿no? Sin perjuicio, evidentemente, ya de la misma capacidad técnica, que la capacidad técnica sí se, sí se requiere a todos, ¿no? Todas las modalidades, ¿no? También la económica, todas, pero con menor intensidad, obviamente, como en el caso del fin de maderable, evidentemente no, pero sí con un grado de intensidad, pues, relativo, ¿no? La vigencia de estos títulos habilitantes son de 40 años, ¿ya? Esto es algo que, a diferencia de los de fauna, que son de 20, en estos son de 40. Ahora, el tema que también se plantea es que estos títulos pueden ser hasta perpetuos. Ojo, esto es así porque, como ustedes están viendo, son hasta 40 años, pero renovables. Cada 5 años va a haber una auditoría quinquenal de OSINFOR, ¿no? Donde va a acreditar si evidentemente está haciendo una buena gestión. La base de esa buena gestión, pues justamente posibilitar la ampliación de 5 años más. Entonces, bajo esa lógica, si hay una adecuada gestión forestal, podríamos decir, como tiene obviamente el alcance incluso de ser heredable este título, pues puede ser justamente dado de manera ilimitada, ¿no? Siempre y cuando evidentemente haya, en este caso, pues una superación de la auditoría. Eh, de otro lado, también está el nivel de hectareaje, ¿no? A ver, en las concesiones con fines diferentes a la madera, evidentemente la superficie va a ser hasta 10.000 hectáreas, ¿no? Similar para el caso de ecoturismo. Para concesiones para conservación no existe una delimitación, es una modalidad de conservación, es una OMEC en realidad, para aquellos que son afines al sector conservación. Y evidentemente con fines maderables, ¿no? Va a ser por una unidad de aprovechamiento, ¿no? Que va a ir desde las 5.000 hasta las 40.000 hectáreas. ¿Ok? Las unidades de aprovechamiento son la forma de asignación justamente en cuadrículas del recurso que va a ser aprovechado. ¿Ok? Y el derecho de aprovechamiento se va a dar en función justamente de lo que hemos hablado, ¿no? Aprovechamiento anual, por el derecho que se paga por aprovechar esta zona, ¿no? Esta zona boscosa, involucra justamente que se pueda determinar en función del producto o la superficie para fines no maderables, ¿no? En el caso, evidentemente, para ecoturismo, por la superficie y número de turistas a nivel anual. En el caso de conservación, pues no se paga, ¿no? Salvo si se da aprovechamiento con fines no maderables, como hemos mencionado. Y en el caso maderable, pues por volumen y superficie. ¿Ok? Si se preguntaban cómo impacta esto en la zonificación forestal, bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Todas las categorías de la zonificación forestal, por ejemplo, estamos viendo que en la totalidad, o casi la totalidad de la zonificación forestal se permite, evidentemente, concesiones con fines diferentes a la madera, ¿no? Salvo el caso del territorio de pueblos indígenas por obvias razones que pues no atañen al dominio público, ¿no? Eh, y evidentemente, pues, misma situación va a ocurrir con los fines de ecoturismos en todas las categorías, salvo evidentemente las zonas de producción agroforestal y silvopastoril. Mientras que en el caso de la conservación van a estar evidentemente en la categoría 3, donde está la asignación de fines de conservación y áreas protegidas, ¿no? En zonas de protección ecológica también, en zonas de restauración, obviamente, y conservación, y en bosques residuales o asociaciones vegetales no boscosas, ¿no? Siempre se pregunta, ¿una concesión para conservación puede, puede a su vez formar parte de un espacio protegido? Y bueno, la respuesta es que sí. Ya han habido casuística, ¿no? Y hay concesiones para la conservación que se han unificado con áreas de conservación regional, por ejemplo, hay una en Cusco, y forman un todo, ¿no? Es un modelo bastante interesante, pero sí es compatible, ¿ok? Y obviamente lo de fines maderables se entiende, como hemos mencionado, que solamente la categoría uno y 2 de bosques justamente son los que se asignan, ¿no? La forma de aprovechamiento, ya que permiten tanto aprovechamiento maderable, tanto en mediana o alta intensidad. Bien, otro también aspecto a considerar es justamente que
pueden haber derechos que se otorgan dentro de las zonas de amortiguamiento. Y acá hay un tema bastante interesante, ¿no? No lo comentamos mucho, pero es importante hablarlo, ¿no? Cuando mencionábamos el tema de la institucionalidad forestal, habíamos mencionado que, bueno, la mayoría de autoridades forestales existentes son las herederas del ex INRENAR, pues, ¿no? El famoso Instituto de Recursos Naturales, y mencionábamos que de ahí salió las competencias forestales que luego estarían en CERFOR, también las competencias que ahora actualmente ejercen los gobiernos regionales, ¿no? De hecho, algunos gobiernos regionales recibieron las atribuciones forestales directamente del INRENA en su momento, ¿no? Y también, evidentemente, está las competencias de supervisión forestal que ahora actualmente las ejerce OSINFOR. Pero mencionábamos que el INRENA también manejaba áreas protegidas, ¿no? Y en ese caso, evidentemente, RENA, esas funciones fueron a parar no al sector forestal, sino al sector ambiente, concretamente con CERNAM. Pero concretamente el CERNAM maneja su propio marco normativo científico. Su marco normativo son las leyes de áreas naturales protegidas. ¿Eso qué supone? Que si alguien desea aprovechar un recurso forestal, ¿no? No maderable, por ejemplo, o maderable, pero cuando se trata, por ejemplo, con árboles caídos, ¿no? eh, Va a tener que aplicar la legislación de áreas protegidas, ¿no? Entonces, si yo deseo hacer algún tipo de aprovechamiento dentro de un espacio boscoso, pero que forma parte de un área protegida, tengo que recurrir a la legislación de Sarnán y solicitar a la jefatura del área justamente el permiso respectivo. Sin embargo, las áreas protegidas tienen una zona de transición que se llama ZA o zona de amortiguamiento. Y siempre hay esa confusión, ¿no? La ZA se le aplica la legislación forestal y de fauna silvestre. Y la respuesta es que sí. La ZA sí se les aplica la legislación forestal y de fauna silvestre. Se piensa que, como es un área contigua al espacio protegido, le aplican la ley de áreas naturales protegidas. Y no es cierto. Sí le aplica en el aspecto del artículo 116 de esa ley, que obliga a cualquier interventor, ¿no? De algún proyecto en la ZA a requerir opinión de CERNAP, pero no para nivel de otorgamiento de derechos. Entonces, en la práctica, cualquier tipo de aprovechamiento que se hacer en en la zona de amortiguamiento, va a involucrar la intervención de Cernán solo a nivel de opinante. Pero quien va a otorgar el derecho va a ser la autoridad forestal. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Otro punto bastante relevante, pues justamente son las concesiones con fines maderables que, como hemos mencionado, pues se establecen a través de unidades de aprovechamiento, ¿no? La forma de acceder es a través de concurso público, lo convoca el Estado, ¿no? Y obviamente cuando hay una zonificación forestal, pues finalizada, ¿no? Y el procedimiento abreviado que se da a solicitud de parte, y en casos de que obviamente un otorgamiento de derechos de segundo concurso no se haya otorgado en manera previa un ganador, ¿no? O aquellas, sobre todo estas últimas, aquellas que son revertidas al Estado. Básicamente las que han sido pues, declaradas caducas por el gobierno regional a solicitud de OSINFOR en el marco de un pago. ¿Ok? En esa línea, entonces, ¿no? La autoridad forestal regional va a proponer al CERFOR pues, el establecimiento de estas unidades de aprovechamiento, ¿no? En realidad, han habido algunos avances en San Martín, Cayali, si mal no recuerdo, pero que la idea es justamente dar esta ordenación a efectos justamente de tener un adecuado aprovechamiento forestal que se da, ¿no? Todo esto, una vez más, pues, si hay una intervención de una ZA o un área protegida, bueno, no se daría un área protegida, pero sí se daría un tipo de intervención de ZA, pues correspondería. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que se evalúa básicamente en una concesión forestal? Bueno, se plantea básicamente varias fases, ¿no? Esto va a depender también del tipo de concesión. Como vuelvo a reiterar, pues no va a ser lo mismo la concesión con fines maderables que se da por concurso público que aquella concesión que, por ejemplo, se da con fines de conservación. Entonces, por el nivel de intensidad, ¿no? Que se pueda dar al nivel de aprovechamiento, los pasos van a ser mayores, ¿no? Así pues, cuando estamos hablando de una concesión con fines maderables, ¿no? Los pasos evidentemente van a ser una solicitud, ¿no? Una evaluación de solicitud, la publicación de esa solicitud, obviamente, la exploración y evaluación forestal que se pueda dar, ¿no?
la oposición y ocurrencia de solicitudes, si es el caso, por eso se da justamente esa publicidad. Y finalmente, si todo va bien, justamente pues involucra el otorgamiento de la concesión forestal, ¿no? Cabe destacar que a esta, por ejemplo, este procedimiento se le añadiría previamente, para el caso de procedimientos de concurso público, pues la conformación de un comité, ¿no? Que va a ser conformado por el gobierno regional y el colegio de ingenieros, según sea el caso, ¿no? Que obviamente van a elaborar las bases del concurso, ¿no? Finalmente las van a publicar en el portal institucional del gobierno regional, también optar por hacer lo propio, ¿no? Y en base a ello, pues se van a presentar, ¿no? Los postores, ¿no? Y el comité va a evaluar esos postores, ¿no? Y una vez justamente dados aptos para esa evaluación, va a ocurrir el resto de situaciones que estamos hablando acá. Entonces, al tema del procedimiento de concurso público se le añade previamente este tema del comité, este tema de publicación de bases y este tema de selección de postores. ¿Ok? Entonces, básicamente, todo esto involucra a nivel de permisología, ¿no? Que quien desea acceder, ¿no? Involucra tener justamente unos requisitos basados en una declaración jurada, ¿no? De que desea hacer el derecho. El documento que acredita capacidad técnica, es sencillo, básicamente es contar con el regente, ¿no? Una declaración jurada de ingresos, cuentas y bienes, ¿no? En algunos casos, como hemos dicho, sobre todo los de mayor alcance, va a involucrar, pues, tener, ¿no? En este caso también información fidedigna que dé cuenta, evidentemente, de sus estados financieros y demás, ¿no? Una declaración jurada también de capacidad de acceso al mercado de la cadena productiva, ¿no? Certificado de antecedentes penales, la propia propuesta técnica, es decir, que va a contener evidentemente su intervención, y bueno, el pago administrativo TUPA, que bueno, eh, ya hace un año más o menos, y más un año, se volvió a aprobar una actualización del modelo de procedimientos comunes del sector forestal, que en base a ello, pues los gobiernos regionales deben adecuarse, si es que no lo han hecho todavía, ¿no? Entonces, esto evidentemente a nivel de procedimiento involucra una evaluación, ¿no? De la solicitud, ¿no? Involucra justamente la presentación y verificación de esta información y en base a ello justamente pues se revisa, ¿no? Todos los requisitos que hemos mencionado. Eh, También se revisa el tema de la capacidad técnica y financiera, ¿no? Ustedes pueden ver aquí justamente el nivel de UITs alcanzables que debería tener justamente el titular para el aprovechamiento idóneo del recurso forestal, ¿no? El tema de la publicación, que tanto es en el diario oficial del peruano y el de mayor circulación del departamento, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿no? La exploración que involucra justamente la socialización de la autorización, ¿no? Ir a la zona y evaluar justamente el lugar si corresponde, ¿no? Y obviamente la fase de oposición, si es que alguien, por ejemplo, pensemos, ¿no? Puede darse. Una campesina o nativa, pues, se ve afectada, porque es una zona de reclamación, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de situación, si está debidamente sustentado, incluso puede suspender el procedimiento, ¿no? Porque como hemos visto ahorita en el marco de la nueva vigencia, bueno, de la modificación de la ley, aunque ya estaba dado ciertamente, pero bueno, usemos esa norma, impide justamente el otorgamiento de un título habilitante en zonas de reclamación comunal. ¿Ok? Bien. Y una vez dado eso, se da justamente la evaluación técnica, ¿no? Basada justamente en este tipo de situaciones. Y finalmente, pues, se otorga la concesión, ¿no? Ahora, la concesión se da en dos actos. El primer acto es el acto administrativo, ¿no? Donde establece que, bueno, pues se ha aprobado se ha aprobado la evaluación, ¿no? Postor, evidentemente, ya sea en concurso público o el solicitante en el proceso abreviado, básicamente ha acreditado cumplir con los requisitos y con la capacidad técnica para poder ejercer, en este caso, el aprovechamiento de la zona, ¿no? Y evidentemente con ello, pues, ¿no? Una vez dado esto, ¿no? Se expedita la identificación del ganador, ¿no? El plazo para la garantía, para que presente una garantía y suscripción del contrato y disposiciones para notificar al CERFO y a SINFOR, ¿no? Bajo ese alcance, luego, evidentemente, el titular tiene un periodo, ¿no? Para poder apersonarse como un ganador y finalmente suscribir el contrato. Entonces, la suscripción del contrato es la vinculación real donde ya finalmente Estado y postor, bueno, potencial postor y, bueno, el titular de derecho, pues concertan, ¿no? La forma de acceder
al recurso basado justamente en las cláusulas que también, o por cierto, son materia evidentemente de una supervisión idónea, ¿no? Bajo ese alcance, entonces, básicamente el otorgamiento de la concesión va a involucrar todas estas fases, ¿no? Esto es justamente el tema que he mencionado para el tema público, ¿no? El tema del cronograma, las bases, ¿no? El tema también de lo que involucraría los requisitos, la evaluación de las propuestas, ¿no? En el cronograma incluye todo esto, por cierto, ¿ya? Para el caso de los fines no maderables, pues como su nombre lo indica, pues la situación va a ser de menor trascendencia, ¿no? Sí va a haber una solicitud, va a ser la petición de parte, va a haber una evaluación, evidentemente, por la autoridad, se va a publicitar, obviamente, pero evidentemente, pues, no va a haber un apersonamiento a la zona, es decir, se reduce un paso, ¿no? Y el resto, evidentemente, se otorga, ¿no? La resolución que otorga la concesión y finalmente se da el. Entonces, la situación de los requisitos básicamente involucra en el nivel de capacidad técnica, contar con un profesional especializado en la materia, ¿no? Regente, contar con una experiencia mínima de un año, ¿no? Y, y básicamente, ¿no? Plantear justamente solicitudes que involucren en este caso la capacidad también financiera, ¿no? Involucra, como hemos mencionado, pues declaración jurada de impuesto a la renta de los últimos 3 años, donde ve justamente esa capacidad financiera, las transacciones comerciales que pudiese haber tenido en los últimos 3 años también, ¿no? El balance general también de los últimos 3 años, ¿no? Si ha recibido donaciones, justamente pues declarar esa información, alguna carta de respaldo dada por alguna entidad que acredite justamente que hoy hay una solvencia financiera importante. Y en base a ello, justamente, pues, ¿no? Involucra que no debe contar con deudas impagas en el sistema financiero, ¿no? No ser un deudor, ¿no? No estar en la central de riesgo, tampoco. Tener, evidentemente, pues, bienes de propiedad que permitan justamente pues, acceder al recurso forestal como tal, ¿no? En este caso, la publicidad involucra simplemente hacer la publicidad a nivel del diario de mayor circulación del departamento, de la región, ¿no? Y también en la municipalidad provincial y distrital, según sea el caso. Y misma situación obviamente involucra este tipo justamente de aspectos para las concesiones. Bueno, las no maderables incluye también ecoturismo y también de conservación, ¿ya? Para el aspecto, evidentemente, de los predios privados, obviamente, pues el procedimiento es de menor rigurosidad, obviamente hay una evaluación, también se presenta una propuesta de lo que se intenta desarrollar, hay unos lineamientos que se han aprobado con unos formatos específicos, ¿no? Donde se identifica la zona en concreto, ¿no? La titularidad de la zona, si es un parcelo que se desea aprovechar en territorio comunal, a tener también justamente esa autorización comunal para poder acceder a la zona. Involucra, por ejemplo, el contrato de servicios, ¿no? Algún otro documento que justamente acredite y que sea, como hemos mencionado, debidamente aprobado por asamblea comunal. ¿Ok? Y en el caso, obviamente, de otros títulos habilitantes, como por ejemplo para plantas no para plantas con fines arbustivos, ¿no? Que puede ser para uso medicinal, ¿no? Incluye musgo, para vegetación acuática, bueno, se llena justamente este formulario para efectos de acceder al mismo, ¿no? En el caso de los CUSAP, de los contratos de acción en uso, ¿no? Involucra justamente otorgar un contrato, convenir en un contrato, ¿no? Puede ser la solicitud de parte con un posesionario, ¿no? Que está en la zona, ¿no? Y básicamente tener un periodo de 40 años renovables, ¿no? Y con una superficie, como hemos visto, de hasta 100 hectáreas, ¿no? Y bajo esa zona, pues, la responsabilidad de este tercero es primero mantener el sistema forestal, ¿no? El área del sistema forestal, sea, yo te otorgo una parcela, ¿no? Unas tantas hectáreas, para que en esa zona, por ejemplo, puedas cultivar, no lo sé, pues café, pero bajo un sistemas agroforestales, ¿no? Y no hacer monocultivo, por ejemplo, ¿no? Debe de registrarse las plantaciones y si es el caso, mantener obviamente esa cobertura, puede hacerlo también, obviamente, plantearlo de manera idónea a través del tema respectivo, ¿no? Un tema importante que me olvidaba de comentar, a diferencia de los eh, de las concesiones que involucra una propuesta y luego el otorgamiento del contrato, bueno, luego el otorgamiento de la resolución que declara ganador y posterior suscripción del contrato, en los permisos, ¿no? La propuesta se presenta a través del DEMA.
Entonces, obviamente, la autoridad forestal lo que hace es evaluar esa propuesta, ¿no? Que está contenida ya en el lema, y si todo está ok, ¿no? Entonces, obviamente, se aprueba el permiso, aprobando de manera automática también el lema. Esa es básicamente esa consideración. ¿Ok? Eh, por favor, si pueden apagar sus audios, les agradecería bastante. Muchas gracias. Bien. Entonces, eso pues, ¿no? Eso son justamente lo que estamos hablando acá, ¿no? También está un procedimiento de oficio para el tema de títulos, bueno, para el tema de contrato de decisión en uso y el tema de bosques locales antes de pasar no son títulos habilitantes, bueno, disculpen la voz, ya. El caso de bosques generalmente inicia con una petición de alguna población local que desea, obviamente, pues, aprovechar en cierta medida el bosque en la zona, ¿no? Con fines no maderables. ¿Ya? En ese aspecto, pobladores locales, ¿no? Y pequeños extractores van a solicitar, obviamente, al gobierno local la elaboración de un expediente. Ya, acá sí se requiere. Y en este caso, el gobierno local va a prestar ese apoyo y finalmente va a presentar dicho expediente a un comité técnico, ¿no? Que básicamente está conformado entre funcionarios del CERFOR y la autoridad regional. La autoridad regional es básicamente la que va a establecer, en este caso, la coordinación con CERFOR, ¿no? Y una vez evaluado esto, ¿no? El CERFOR va a ser finalmente, CERFOR Lima, va a ser finalmente quien va a establecer el bosque local, ¿no? Establece el bosque local mediante acto administrativo y de forma posterior los pobladores van a gestionar, obviamente, el plan de manejo respectivo, y en este caso sí lo va a aprobar el gobierno regional, y la titularidad, evidentemente, va a ocurrir a través del gobierno local en coordinación con las poblaciones locales, ¿no? Y este va a ser justamente la que va a hacer sus veces de ejecutar de manera correcta el plan de manejo del bosque local. Siendo que, pues, OSINFOR va a ser finalmente, como hemos dicho, tiene categoría de título habilitante. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a ir avanzando. Bueno, esto ya lo hemos hablado también. Bueno, la compensación ya lo hemos hablado, ¿no? Se otorga un área específica cuando ocurra la situación que hemos comentado. La exclusión va a ocurrir, evidentemente, va a ser el acto previo, es decir, se excluye un área porque ahí en la zona se ha determinado un área comunal, ¿no? Bueno, podría darse el caso de que también se determine área protegida, no es muy usual, pero podría presentarse, ¿no? Y en base a ello se solicita al tema de lo que corresponde la compensación. ¿Ok? Eh, puede ocurrir el hecho de que la obligación que tienen los titulares, ¿no? Básicamente pueden estar suspendidos, ¿no? De sus obligaciones debido justamente a temas de mayor, pero es importante tomarlas en conocimiento, ¿no? Por parte de la autoridad. Han habido bastantes procedimientos sancionadores, ¿no? Donde justamente han sido sancionados titulares por ejemplo, no avisar cierta afectación que es ajena a ellos, ¿no? En el bosque. Entonces, evidentemente, esa es una obligación constante del titular. Como hemos dicho, el titular en este caso específico adquiere también la condición de custodio de esta zona, ¿ya? Entonces, bajo ese análisis, evidentemente, pues, con los medios probatorios se establece la acreditación, ¿no? Como hemos dicho también, pues, los títulos habilitantes tienen una característica muy similar a los derechos reales, ¿no? Y por lo tanto pueden ser heredados, ¿no? Una sucesión testamentaria. Por ahí me dicen que Sarford no está muy acorde con ese criterio, pero bueno, ellos fueron básicamente los que plantearon esta legislación. Y básicamente, pues, sobre la base de ello se construye, ¿no? La mayoría este tipo de aspectos necesarios para el ejercicio pleno de los derechos forestales, ¿no? Eh, tiene básicamente diversos beneficios también, ¿no? Hay, por ejemplo, reducciones en el descuento de derechos de aprovechamiento si sobre la zona se hacen buenas prácticas, se hace investigación, ¿no? Se da también con fines de conservación, entre otros, ¿no? Está pendiente, como hemos mencionado en el número uno, está pendiente el tema de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Tengo conocimiento ya de que varios años atrás Serfor viene trabajando una propuesta para desarrollar una forma, evidentemente, de aprovechamiento
Sin embargo, esto no quita de que haya todavía pues legislación un tanto específica, ¿cierto? En el nivel ambiental, porque están los mereces y que también obviamente se puede gestionar los bosques en función a esto, ¿no? Diríamos que es una forma de gestión intermedia, ¿no? No que debe concurrir un derecho forestal sobre la zona, pero sí es necesario que justamente haya una identificación de un contribuyente y un retribuyente, ¿no? Y en función a ello, pues se establezca un monto, un marco de gobernanza y se retribuya justamente por el mantenimiento de la cobertura boscosa, según sea el caso, que permite, en este caso, pues establecer el servicio, ¿no? Generalmente la mayoría de medidas se han constituido en temas hídricos porque, bueno, ha habido un avance bastante importante de SUNAS, pero también es importante considerar que mucho del avance que ha hecho SUNAS se ha dado en función justamente de experiencias que han manejado bosque para poder posibilitar el mantenimiento del recurso hídrico. ¿Ok? Bien, esto también ya lo hemos mencionado, esto también. A ver, que vamos a pasar directamente, creo que a los no, a los que no tienen categoría de título habilitante. Aquí está. Bien, a ver, el primero es justamente el cambio de uso de suelo. Derecho, ¿no? Como su nombre lo indica, tiene por objeto, evidentemente, cambiar la actitud del lugar para desarrollar una actitud, perdón, para desarrollar una actividad distinta a la forestal, ¿no? Entonces, el cambio de uso de suelo justamente planteaba en estos aspectos justamente tener una microzonificación respectiva para poder justamente desarrollar de manera idónea, ¿no? La actividad en sí misma y obviamente pues desarrollar una actividad distinta, ¿no? Sin embargo, pues han habido algunos cambios que vamos ahorita a detallar. Primero que nada, el artículo 38 tal, plantea justamente esta idea, ¿no? Plantea básicamente que cuando exista una cobertura en tierras de dominio público, técnicamente calificadas con capacidad de uso mayor para cultivo en limpio, o cultivos permanentes, según el reglamento de clasificación de tierras, 2020, no, 2021, perdón. El CERFRO evidentemente va a ser el que va a autorizar el cambio de uso con fines agropecuarios, ¿no? Respetando en este caso la ZE, la Zonificación Ecológica y Económica, tanto a nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que si la ZE asigna una zonificación distinta, potencialmente quizás no hubiese ese cambio de uso, ¿ok? Pero ahí aplica la ley 3230, ¿no? En su artículo 20 dice que pues, no es vinculante. Bueno, en fin. Aprobado obviamente por el gobierno regional y previa opinión del Ministerio del Ambiente cuando el procedimiento administrativo se apruebe en ambas autoridades, ¿no? Entonces, autorizado pues el cambio de uso, ¿no? Se realiza obviamente el retiro de la cobertura boscosa y se procede obviamente bajo el alcance del desbosque, ¿no? El desbosque es otro trámite que se realiza justamente para eso, ¿no? El cambio de uso es pues el procedimiento que me permite a mí, en esa zona en específico, que tiene cobertura boscosa, realizar una actividad distinta a la forestal, generalmente agropecuaria, ¿no? Mientras que la autorización de desbosque, básicamente ya es la autorización específica que me da la autoridad forestal para poder retirar la cobertura de ese bosque en donde voy a realizar la actividad agrícola. ¿Ok? Cabe destacar que el tema de desbosque, ¿no? Igual involucra no un retiro en limpio, sino también plantea una reserva mínima del 30% de la cobertura existente. ¿Ok? En el caso de los predios privados, ¿no? Esa cobertura vegetal, cuando contenga justamente masa boscosa, ese cambio de uso requiere justamente de una autorización por parte de la autoridad regional. Hemos dicho que puede ser CERFOR o la ATF, bueno, o el gobierno regional, ¿no? Previo, evidentemente, el estudio técnico de microzonificación, ¿no? Entonces, este tema de la microzonificación justamente tendría por objeto evidenciar, más allá de que el predio sea en territorio privado, la viabilidad de esta situación, ¿no? Eh, Sin embargo, como hemos mencionado y ustedes ven aquí también en la única disposición complementaria final, ¿no? De esta ley, la 31973, pues ha variado, ¿no? Ahora, básicamente, pues plantea
en los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancia de posesión, ojo, miren cómo se amplía esto, ¿no? Emitidas por la autoridad competente, puede ser la autoridad agraria para fines rurales, por ejemplo, ¿no? Y con anterioridad a la entrada de vigencia, este es el tema más controvertido, ¿no? Con anterioridad a la entrada de vigencia de dicha ley, ¿no? Este, básica y que se encuentren dentro del proceso de saneamiento físico legal, ¿no? Bajo los alcances de estos predios rústicos, que no es otra cosa, ¿no? Que predios rurales, ¿no? eh, y que obviamente no contengan masa boscosas que nadie va a declarar que realmente tengan masa boscosa, ¿no? Y que desarrollen obviamente actividad agropecuaria, van a ser considerados pues de manera excepcional como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto pues están exceptuados, ¿no? De realizar la clasificación de tierras para su capacidad de uso mayor, ¿no? Y así también están exceptuados del cumplimiento de las disposiciones que están establecidas en el artículo 38. O sea, traduciendo, ¿no? Para que se entienda el mensaje. Antes, ¿no? Para lograr justamente el cambio de uso de un territorio privado, había que presentar, en este caso, el tema de lo que corresponde a la microzonificación y respetar este 30% mínimo, ¿ya? Ahora, si a la entrada de vigencia yo soy un posesionario o yo soy un propietario, ¿no? Básicamente, pues, involucraría que no necesito hacer el procedimiento de cambio de uso, ni evidentemente con ello, consecuentemente, la microzonificación, porque directamente estoy considerándome como un poseedor que estoy haciendo actividad agropecuaria, si es que así lo solicito, evidentemente. Tiene carácter de declaración jurada, ¿no? En base a ello, evidentemente, pues ya no necesito estos trámites y directamente pues puedo ejercer mi actividad agropecuaria de manera directa, ¿no? Eso en el ámbito jurídico básicamente se denomina distorsión de la norma, ¿no? O también algunos le dicen perversidad de la norma. ¿Por qué? Porque qué estás haciendo? Es un incentivo perverso, pues, porque impulsa a la persona que es poseedora a retirar cobertura forestal y declarar luego que siempre estuvo realizando un cultivo ahí en la zona, ¿no? Para poder acceder justamente al tema de formalización. Entonces, eso básicamente es un tema bastante peliagudo, que dicho sea de paso, ¿no? Ha tenido como cierto alcance la forma en cómo se dan las leyes en el Brasil, ¿no? En el Brasil, por ejemplo, que tiene una alta tasa de deforestación, justamente también tiene este esquema, ¿no? Donde yo retiro la cobertura boscosa, luego declaro y accedo a la propiedad, ¿no? Eso que genera un incentivo perverso para que vaya, con el paso de los años, perdiéndose territorio y más territorio boscoso en el Brasil, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, haya estados como el Acre o Rondonia, que literalmente, pues, su 70% de masa forestal ha desaparecido, ¿no? Y lastimosamente, un esquema similar hemos reproducido nosotros con esta ley, ¿no? Cabe destacar, pues, que esta ley, la 31973, ha sido impugnada a nivel del Tribunal Constitucional y, bueno, pues, esperemos que haya una resolución del caso, ¿no? Lastimosamente, pues, hasta el momento no dan avances de este tema, ¿no? Pero es bastante peliagudo porque hay un incentivo perverso, ¿no? Tal es así, y miren cómo es el nivel del efecto de esta ley, ¿no? Tal fue así el caso del impacto de esta ley, que el año pasado empezaron a reportarse afectaciones a áreas de conservación regional, que no tenían absolutamente nada que ver con este tema, que pertenecen a un régimen completamente distinto, ¿no? Un régimen legal completamente distinto, pero los pobladores de la zona, por un mal entendimiento de esta ley, pensaban que si yo retiro cobertura boscosa de cualquier zona y sin importancia si es área protegida o no, ya me quedo con ese territorio, ¿no? Y eso impulsó, obviamente, que el año pasado hemos tenido altas tasas de afectación de áreas de conservación regional, sobre todo en San Martín, ¿no? San Martín han salido esas noticias, ¿no? En donde pues un mal entendimiento de esta ley impulsó que hasta se haya deforestado hasta hectáreas de áreas de conservación como Cordillera Escalera y demás, ¿no? Entonces, ese fue el efecto de la ley, ¿no? Y sigue siendo el efecto, porque un mal entendimiento de esto, pues, impulsa a más cosas, a este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Cabe destacar que obviamente estas personas, pues, ahora, actualmente están siendo procesadas, ¿no? De hecho, si ustedes ven las noticias, ellos dicen,
Es raro, ¿no? Pero ellos confesaron de manera muy tranquila, sí, yo lo hice porque me emparé en esta ley, pero obviamente pues esa ley no era aplicable para afectar un ACR, ¿no? Pues, obviamente han accedido lastimosamente al delito de afectación a formaciones boscosas, pues, ¿no? Y con ello, pues potencialmente pueden tener una cárcel, ¿no? Y eso es triste porque evidentemente no es que sea gente malintencionada, ¿no? Puede ser que por el desconocimiento le hablaron mal, le comentaron mal esta ley y ahorita están pasando por procesos penales. Obviamente de nadie es agrado pasar por un proceso penal, pues, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo actualmente, pues, ¿no? Ese fue el impacto de la ley. Bueno, independientemente de eso, pues, ¿no? El procedimiento regular, ¿no? Que se entiende que opera justamente en aspectos relacionados. Uy, ya nos queda 10 minutos ya. Bueno, vamos a acelerar. Bueno, el tema del cambio de uso de suelo, básicamente, como ustedes están viendo, se cuenta con una regulación específica. El tema de formalización, bueno, ha sido impactada por esta ley, ¿no? El retiro de cobertura va a depender según sea el caso, ¿no? Como hemos dicho, este, si es retiro de cobertura boscosa público, evidentemente va a ser Serford, ¿no? El cambio de uso según sea también el área, puede ser Serford, y en el caso, evidentemente, para fines privados, pues es la autoridad forestal, ¿no? El reglamento de clasificación de tierras, ¿no? Que el procedimiento que se sigue, ¿no? Ha tenido una variación, perdón, era el 2022, es este decreto supremo, el 05-2022 Midagri. Había uno muy, muy antiguo, ¿ya? Que era el reglamento de tierras, como se le conocía también generalmente. Ha sido reemplazado. La variación más sustancial que ha tenido este reglamento es básicamente la intervención del SARFO, ¿ya? Eh, Pensemos que este reglamento está pensado para que lo conduzca, o sea, para que el procedimiento sea conducido en parte por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Y esta era en el marco del procedimiento de clasificación de tierras, la que tenía la mayor carga, evidentemente, de la responsabilidad de la decisión, ¿no? Más allá de que la autoridad forestal finalmente otorgase, ¿no? Sin embargo, ahora hay una participación del CERFOR a nivel justamente de opinión, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, pues existe un cierto parametrado a nivel justamente de decisiones, ¿ok? Bien, el tema del bosque ya lo hemos visto también. Igual yo se les dejo esto para que ustedes lo revisen, ¿no? También este tema de acá del bosque para fines privados. ¿Qué nos queda? A ver, el bosque. Bueno, simplemente nos queda eso, ¿no? Creo que igual nos queda abordar cuando ya creo que hay una clase para el tema de plantaciones, ¿no? Justamente el régimen para acceder al tema de plantaciones, cómo se accede, este registro, ¿no? Ahí desarrollaremos con mayor fuerza justamente esos temas en específico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para no dejarlos de lado, vamos a atender sus consultas que veo que esta vez sí han sido varias. A ver, vamos a ver. Eh, Luis, ¿qué opinión sobre las ocres? Bueno, a ver, este, entiendo que evidentemente es una regulación muy particular de San Martín, ¿no? Mezcla evidentemente la regulación que se da en el marco del ordenamiento territorial con la ley forestal, de hecho, o sea, de paso, se dio en el marco de la ley pasada, o sea, la ley del año 2000. Este, no cuento yo con un informe que dé un balance positivo, ¿no? A nivel de propuesta me parece interesante, pero si me preguntas a mí si realmente es efectivo o no, bueno, sería bueno contar con ese estudio, ¿no? Si existe, sería bueno que me lo comentes para yo tomarlo y revisarlo, porque el tema de las OCRE sí me parece bastante interesante a nivel de regulación, porque bueno, pues creo que no hay otro gobierno regional que desarrolló una regulación de tal magnitud, ¿no? Combinar justamente el tema de ordenamiento territorial con la ley forestal en su oportunidad fue un tema bastante innovador, ¿no? No, y sobre todo en un departamento como San Martín, que, bueno, históricamente estuvo caracterizado por tener altas tasas de deforestación y que, bueno, la tendencia varió con el paso de los años, ¿no? Y ahora es un departamento que, si bien es cierto, sigue teniendo tasas de deforestación, también tiene una conciencia ambiental bastante interesante. Entonces, sí sería bueno haber un balance real a nivel de informe de si los OCRES realmente han sido efectivos o no, ¿no? Bien.
A ver, dice Evandro, en el caso de una comunidad nativa, ¿es obligatorio que la directiva esté inscrita en los registros públicos para solicitar un título habilitante? ¿O puede solo un acta de asamblea solicitar la autoridad regional? Mira, yo te recomendaría que sí o sí tiene que estar en registros públicos. ¿Sabes por qué te digo esto, estimado Evandro? Porque en el 2013, si mal no recuerdo, cambia la normativa de personas jurídicas de SUNAR, ¿ya? Y te habla de los actos inscribibles, ¿ya? Recordemos que este tema de normativa de SUNAR justamente impacta en las organizaciones, tanto civiles, incluidas obviamente las comunidades, ¿no? Y básicamente establece como actos de obligatoria inscripción. Entonces, bajo ese alcance, para el efecto legal pleno, lo más recomendable es que necesariamente tenga que estar inscrita la junta directiva, ¿no? Y no solo eso, como dije, ¿no? Sino que el padrón de comuneros, que se renueva cada 2 años cuando hay elecciones, tienen que estar también debidamente validado por la autoridad notarial o el juez de paz del caso, ¿no? Esto se recomienda para tener plena seguridad de que los acuerdos comunales que tengan que ver con el acceso al bosque estén 100% validados, ¿no? Tú sabes que muchas veces en las comunidades en su interno pueden haber ciertas disputas y uno de los primeros temas que siempre se va a cuestionar son las decisiones en asambleas por juntas directivas que quizás no tengan cierta legalidad. Así que es mejor eso, ¿no? Eso es algo que yo siempre recomiendo. Dice Evander, se puede realizar una plantación y posterior registrarlo y si la actividad se realizó en el área de dominio público. Este, bueno, mm, a ver, yo diría que, bueno, en el dominio privado sí, pues es un registro normal, no hay mayor problema. El dominio público habría que verlo exactamente porque quizás podría suceder la necesidad de tener algún tipo de acceso de permisología, ¿ya? A ver, dice Evandro, si el regente se encuentra prestando servicios a la autoridad forestal, ¿puede regentar dentro de la jurisdicción de la área forestal donde prestó servicio? No, rotundamente no. Salvo que, porque bueno, la ley de este conflicto de intereses plantea que debe pasar mínimo un año, ¿ya? De que esta persona haya dejado de ser funcionario público, según el tipo de contratación que sea, para poder ejercer y prestar servicios en el sector que él estuvo a cargo. Sin embargo, el diablo está en los detalles, ¿no? Si tú lees el reglamento, te dice en específico que esa disposición está presente respecto a los procedimientos que ese funcionario público tuvo a bien a desarrollar mientras fue funcionario público, ¿no? Es decir, si no fue administrado, potencialmente no hubiese impedimento, ¿no? Eso es lo que dispone, evidentemente, ese marco normativo, ¿ya? Dice, ¿este lineamiento para el Plan General de Comunidades Nativas y Capacidades? Sí, sí existe un lineamiento para tal efecto, ¿ya? Cuando vemos temas de gestión comunal lo vamos a desarrollar. Dice Jorge, ¿la opinión de Cernán es para otorgamiento de título habilitante o solo para el aprovechamiento forestal? Eh, yo diría, bueno, en el marco de la legislación de áreas protegidas, en ZA, ¿no? Si estamos hablando de ZA, son dos, pues, ¿no? Uno es la compatibilidad, que es el otorgamiento del derecho, y otra es la actividad, que es obviamente la propia actividad extractiva, ¿no? En teoría, estimado Jorge, debería ser así, ¿ya? Si el título habilitante va a ser otorgado dentro de una zona de amortiguamiento, debería haber pronunciamiento de compatibilidad del CERNAM. Y cuando el titular al año siguiente, ¿no? Que tiene un año máximo para presentar el plan de manejo, este, lo presenta, ¿no? Dentro del apartado ambiental, ¿no? Debería, yo digo en teoría porque dudo mucho que suceda, pero en teoría, el funcionario regional debería correr traslado al CERNAM para la opinión técnica. Ya, debería ser así. ¿Qué más? Esa ley antiforestal y antifauna fue la causante y excusa legal para la quema sin control de 2024. Potencialmente, sí. No tendría también podría ser el caso. Sí, pues es cierto, ¿no? Hay todo un efecto. Yo sé que va a correr mucha literatura sobre esto, sobre estos efectos de esta ley, porque como les dije, es exactamente lo que ocurrió ya hace décadas atrás en Brasil y las consecuencias han sido atroces, pues, ¿no? Y creo que ninguno presente acá en la sala quiere tomar como ejemplo
a Brasil en gestión de bosques, ¿no? Pero lastimosamente, mientras esté vigente esta ley, este tipo de situaciones se van a seguir presentando. ¿Ok? Bien. Dicho esto, una vez más yo agradezco a cada uno. Ah, su Mac tiene la mano levantada. Adelante, estimado. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, saludos con todos. Profesor, ¿qué tal? Saludos. Profesor, yo quisiera saber si justamente por esta monstruosidad que ha hecho el Congreso, ¿hay alguna manera legal, sobre todo que podamos ejercer fuerza a la población para darle la vuelta a esto, que no solamente destruye bosques, también cualquier ecosistema, porque cuando han habido los incendios dantescos el año pasado, no solamente han quemado bosque, han quemado también otros ecosistemas que gracias al calentamiento global, ¡plum!, se han prendido las plantas rápidamente. Entonces no queremos que esa cosa siga o se magnifique. Además, recordemos que legalmente ya hace varios años, cuando Perú firmó el Acuerdo de París, quedaron perdón, sí, pues las contribuciones no determinadas, y en el caso de Perú se determinó que justamente por el cambio de uso del territorio, su función para lo que estaba destinado yo a hacer lo que quiera, entre ellos la agricultura, pues era la principal razón para que perdamos nosotros cobertura forestal especialmente. Entonces ahí hay un sustento científico, pero legalmente, lamentablemente, papelito manda. ¿Hay alguna manera de poder salvar lo poco que queda? Sí, sí lo hay. La respuesta es bastante sencilla, ¿no? Medio probatorio. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? De la redacción de la ley antiforestal, plantea algo bastante puntual, ¿no? Dice, aquel que a la entrada en vigencia, es decir, antes, ¿no? Del 2000, no me acuerdo si fue enero, febrero o marzo del 2024, bueno, antes de esos meses, ¿no? Tenía una posesión, ¿no? En la zona o una propiedad, justamente se le habilita, ¿no? Que si antes de esa ley ejercía actividad agrícola, se le da esta condonación, ¿no? Esta periodo de gracia para no hacer cambio de uso ni hacer todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, lo que tú muy bien mencionaste, estimada Sumac, es que los incendios forestales, bueno, en los casos que yo comenté de San Martín, han ocurrido con posterioridad, ¿no? A la vigencia de la ley. Entonces, el medio justamente sustancial para decantar, ¿no? Esta situación y gatillar con ello todo el aparato legislativo, sobre todo penal que hay, es el medio probatorio, ¿no? Y es bastante sencillo, ¿no? Ustedes buscan en Google el aplicativo MAP, ¿no? Es doble A, MAP. Justamente ustedes van a ver el nivel de incidencia de retiro de cobertura forestal por años, ¿no? Entonces, ¿qué mejor medio probatorio que los propios sistemas y los geovisores donde dan cuenta justamente de esto, ¿no? Del cambio por año del retiro de la cobertura forestal. Eh, y a esto le puedes agregar otros geoportales como el Geoportal Bosques, que también te detecta esto, ¿no? Entonces, el medio probatorio es bastante sustancial para desacreditar a aquel persona que aduce, ¿no? Es que yo a la entrada de vigencia era agricultor y estuve en la zona. No, señor. Si el geoportal le evidencia que esa zona antes del 2024, ¿no? En diciembre del 2023, por ejemplo, no había absolutamente nada, era bosque virgen, pues, evidentemente se está comprobando que esa persona, pues, básicamente está retirando cobertura forestal para aprovecharse supuestamente de la ley, pero que sin querer está justamente cometiendo un delito, ¿no? Entonces, el medio probatorio va a ser el que va a decantar, ¿no? Y los sistemas de información satelital van a ser justamente una herramienta bastante importante para desacreditar a aquella persona que con carácter de declaración jurada aduce que siempre estuvo en la zona, ¿no? Eso sería, ¿no? Si se logra tener esa información, y todo el Perú lo tiene, por cierto, ¿no? El sistema MAP y también el Geobosques está en todo el Perú, así que es de fácil acceso. Con eso es suficiente para hacer una denuncia penal ante la fiscalía diciendo que, bueno, pues antes no había aquí absolutamente nada y ahora este señor está en la zona, pues haciendo incendios forestales, retirando cobertura boscosa y por tanto está cometiendo un delito. Muy bien. Dicho esto, entonces,
Una vez más, agradezco tu tiempo, tu espacio y nos vemos en la siguiente sesión donde comentaremos un poco de la gestión de fauna, que también es bastante interesante, así que les espero. Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches y esto luego. Gracias.